quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. Siete de la mañana, 3 minutos, al aire debate 7 AM, por Montería Radio 38 grados, un saludo cordial para todos los que están llegando en sintonía. Antes de tocar temas centrales, varios hechos importantes para destacar a esta hora de la mañana. Después de más de 20 horas divididas en las que las diferencias entre senadores de todos los partidos se convirtieron en un hervidero en el recinto del Congreso de la República, al final el gobierno impuso sus mayorías y aprobó la iniciativa con sus puntos de honor, el umbral de decisión del 13% del censo electoral, es decir, más de 4 o 5 millones de votos, y el carácter vinculante del instrumento de participación ciudadana para aprobar el plebiscito por la paz, que ahora pasa a último debate. Hubo alta tensión e incertidumbre, y eso fue lo que se vivió en la plenaria del Senado ayer, donde se debatió y aprobó el proyecto de acto legislativo mediante el cual el gobierno empieza a darle visos al trabajo que se viene adelantando para encauzar lo que considera el efectivo proceso de paz con la FARC. Por lo menos eso dice el gobierno. Lo cierto de este caso es que hubo unas serias diferencias, porque la oposición, encabezada por el Partido Centro Democrático, argumentó que se estaban violando una serie de decisiones, que no había absolutamente beneficios para la comunidad, más sí para la guerrilla de la FARC, y una serie de discusiones. La ponencia inicial del proyecto sufrió cambios con un par de parágrafos que dejan taxativamente escrito que las campañas en favor y en contra de la aprobación del acuerdo final de paz serán financiadas por el gobierno con equidad e imparcialidad. También se incluyó que habrá mesas de votación para los colombianos residentes en el exterior y que el acuerdo final será publicado con mínimo un mes de anterioridad al plebiscito. Hoy la Cámara de Representantes debe surtir el debate sobre esa materia. En lo que respecta al umbral, el Consejo Gremial señaló los términos en que se fijó, críticas que agudizó el uribismo al señalar que era ventajoso establecer que con poco más de 4 millones de votos a favor, que es a lo que equivale el 13% del censo, se daría por refrendado el acuerdo final entre el gobierno y la FARC en La Habana, Cuba. Los desafíos a los congresistas que respaldan el proceso de paz condujeron a que senadores como Vivian Morales, Horacio Serpa, Roy Barrera, Claudia López y el mismo Antonio Navarro pidieran retirar el articulado El Umbral, tras lo cual lanzaron con ferocidad a la campaña por el sí. El argumento del gobierno y del coordinador ponente, senador Armando Benedetti, fue la férrea defensa del umbral del 13% bajo la consigna de que una de las fallas de la Constitución del 91 fue la de establecer umbrales muy altos para adelantar mecanismos de participación ciudadana que hicieron del abstencionismo la principal herramienta contra las iniciativas de esta naturaleza. Por esa razón insistieron en que con la modificación se elimine el concepto del umbral de decisión, es decir, ganará el plebiscito que consigna más de 4 o 5 millones de votos y alcance una mayoría del 50% más uno. Otro de los aspectos que desencadenó precisamente ese enfrentamiento que generó críticas de la oposición fue el articulado que se refiere al plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz, que tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal. Así, según visto por el uribismo, se acaba con la posibilidad de discutir las materias que componen el acuerdo final de paz, pues el plebiscito tendrá una sola pregunta que encerrará a todos los aspectos acordados en cada uno de los 5 puntos de la agenda de diálogos en este apartado. También el gobierno hizo un llamado a la disciplina parlamentaria e hizo sentir sus mayorías ante un centro democrático combativo. La ponencia sufrió varios cambios, repito, por allí quedó plasmado quizás uno de los hechos más importantes que se puedan tener en cuenta para ese aspecto, y es precisamente cómo en el Congreso de la República se empieza a definir el denominado plebiscito por la paz, donde los enfrentamientos entre parlamentarios fue evidente, hecho
que vale la pena destacar, porque se trata de un plebiscito al que nos van a convocar a todos los colombianos, para poder avanzar en lo que corresponde a un propósito nacional. El tema es que quienes lo miran desde el punto de vista crítico, hay muchos hechos importantes para analizar y no tragar entero. Y ahí está precisamente la razón de ser de este tema. La paz a cualquier costo, y además de eso, la forma como se empiezan a moldear algunas figuras desde el punto de vista del Congreso de la República frente al proceso de paz. Y para nadie es un secreto, y así funciona no solamente para presidencia. En la mayoría de las corporaciones existe exactamente lo mismo. Tiene que ver precisamente con el tema de cómo se imponen las mayorías cuando el Ejecutivo está en la parte trasera. A eso nadie lo puede negar. Así las cosas, el plebiscito por la paz no solamente cumple su efecto para el caso de pasar por el Congreso de la República y ser autorizado, porque hoy en Cámara de Representantes seguramente el gobierno hará sentir nuevamente sus mayorías. Un hecho bien importante, porque se trata precisamente de analizar cuál va a ser el futuro frente al proceso de paz. Y si se va a convertir esto en un derrotero, en una política de Estado. Ayer fueron las autodefensas, hoy la guerrilla, mañana las bandas criminales. ¿Será el mismo mecanismo o cada uno o cada gobierno tendrá un mecanismo para cada situación? Cuando no existe una política de Estado determinada para encauzar procesos como estos, donde el gobierno, el Estado en su conjunto determinen la figura y las condiciones, es muy difícil y siempre se va a sentir el odioso tema de la inequidad, por una sencilla razón. Quienes ampararon el proceso de los paramilitares dirán que es muy distinto al de la FARC, y la FARC dirán que no cometerán los mismos errores vistos desde el punto de vista ilegal por parte de ellos y para su beneficio de lo que cometieron los paramilitares con el proceso, porque terminaron extraditados. Y es quizás una de las formas como la misma FARC quiere apretar el gobierno. Hay un tema muy claro. Mientras no existe una política de Estado frente a los procesos de paz, a definir una verdadera ley que permita que conozcan los ilegales la ruta por la cual deben mostrarse, es muy difícil. Así es muy difícil. 7 de la mañana, 11 minutos. Saludamos a uno de nuestros invitados. Orlando Benítez, diputado del departamento de Córdoba. Han sido llamados a extras los diputados del departamento de Córdoba. Diputado, buenos días. Muy buenos días a ti, Gustavo, y a todo el departamento de Córdoba. ¿Por qué fueron llamados a extras? ¿Qué tipo de proyecto se presenta ya al final de estas sesiones? Bueno, el día de ayer el gobierno departamental tuvo a bien convocarnos a periodo de sesiones extraordinarios que va desde el mismo día de ayer hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, lo que queda de esta vigencia, la Asamblea Departamental sesionará. Dice el decreto de convocatoria que por 6 razones, es decir, 6 proyectos presentó el gobierno departamental, aun cuando solo han bajado 2 de ellos el día de ayer. El primero habla sobre la solicitud de facultades al gobernador de Córdoba para adicionar recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia del año 2015, es decir, recursos que aún están pendientes por adicionar a esta vigencia que va en curso, probablemente por mayor recaudo o por algunas transferencias del gobierno nacional. Habría que mirar en detalle el proyecto. La segunda iniciativa tiene que ver con la adición de recursos de rendimiento financiero generados en las cuentas del departamento al presupuesto de ingresos y gastos también de la vigencia del año 2015.
La tercera iniciativa tiene que ver con la modificación a la ordenanza 07 del año 2012, que popularmente se conoce como el Estatuto de Rentas, adoptando los instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, según lo dispuesto en la Ley 1762 del año 2015. La cuarta iniciativa tiene que ver con las facultades pro tempore al gobernador de Córdoba para contratar y realizar modificaciones al presupuesto de la vigencia 2016. Estas facultades, pues obviamente ya serían para el gobernador, que se posesionará a partir del 1 de enero, puesto que están hablando de la vigencia 2016. La quinta iniciativa habla sobre la solicitud de facultades para enajenar una franja de terreno para la construcción de la doble calzada vía Planeta Rica. Es decir, el gobierno solicita facultades a la Asamblea para que le demos autorización de poder enajenar ese espacio de terreno de cara a la construcción de la vía a Planeta Rica, la doble calzada. Y el sexto proyecto tiene que ver con el proyecto que busca adoptar la política pública de discapacidad en el departamento de Córdoba. En esa última, yo creo que no había ningún problema. Adoptar política pública para la discapacidad, bueno, acorde hoy con el Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad. Pero sí me llama la atención dos cosas y por eso quiero consultarlo. Conceder facultades pro tempore al gobernador de Córdoba para contratar y realizar modificaciones al presupuesto de la vigencia de 2016. ¿Eso no fue lo que aprobaron recientemente ustedes? No, ese proyecto no fue aprobado. Quedó en curso porque los días de las sesiones ordinarias no fueron suficientes. Lo que pues llama la atención sencillamente es que nuevamente el actual gobierno reitere la solicitud a esta asamblea de obtener unas facultades para contratar y modificar presupuestos que serán utilizadas para la próxima vigencia. Es decir, como lo he mantenido siempre en mi primero y en mi segundo periodo como diputado, creo que las facultades en principio para un nuevo gobierno deberían ser solicitadas a la nueva asamblea que tomará posesión a partir del 1 de enero. Ahí va a estar la discusión. Bueno, pero lo primero es saber qué van a modificar y para qué lo van a modificar, doctor Benítez. Es correcto, acabamos de aprobar un presupuesto de 777.000 millones que naturalmente aún no ha comenzado su ejecución porque arrancaría a partir del 1 de enero. Entonces sí es importante establecer las razones. Lo propio es manifestar que pues quedará en manos de la comisión y de la plenaria conocer las razones. Si es necesario pues avanzar en la discusión y esperar o mirar cómo se desarrolla la misma. ¿Cuáles son los dos proyectos que ya bajaron a la asamblea? Bajó el relacionado con las facultades precisamente y con la adición de los recursos del Fondo de Seguridad al presupuesto de la vigencia de 2015. ¿Y ya fueron repartidos en comisión? El día de ayer fueron enviados a la Comisión de Régimen y de Presupuesto. ¿Cuándo debe darse la discusión en plenaria? Bueno, no sé, apenas asignen ponente, después de que asignen ponente tienen que rendir ponencia y señalar la fecha. Lo importante es que hay amplitud de tiempo, puesto que la asamblea se convocó hasta el 31 de diciembre del año 2015. ¿Cuál sería la posición de la bancada liberal en cabeza de Orlando Benítez como vocero de esa colectividad en la Asamblea del Departamento de Córdoba para la solicitud de modificación del presupuesto 2016? Aún no se ha discutido, Gustavo, pues recordemos que la bancada la componemos 5 diputados. Apenas fue el día de ayer que bajó este proyecto y nos reuniremos para mirar de qué forma votará la bancada alrededor de este y de todas las iniciativas, mirando siempre pues lo más
positivo para el departamento de Córdoba en este y en otros casos. ¿Es ético administrativamente cambiarle el presupuesto para el 2016 escasos 26, 28 días para acabarse el año? Pues no se puede manifestar, y en eso hay que hacer precisión, que se va a cambiar el presupuesto. Eso es una aseveración errada. Cuando solicitan facultades para contratar y firmar convenios, pues naturalmente cuando arranca un periodo se requiere tener cierta maniobrabilidad. Supongo yo, sin haber leído detalladamente el proyecto, puesto que apenas llegó el día de ayer, que es posible que esa sea la intención. No obstante, sí es de gran importancia reunirnos para establecer una posición con claridad, ya con el conocimiento pleno de la iniciativa. Diputado, muchísimas gracias. ¿Tienen sesión hoy? No, el día de hoy no hay sesión. Ok, bueno, diputado, vamos a estar muy atentos y vamos a discutir ese tema, ojalá con el proyecto ya digerido. Le rogaríamos que nos regalara copia del mismo porque valdría la pena hacer el debate aquí por debates frente a un proyecto que puede ser trascendental como ello, o por lo menos para lograrlo entender. Muchas gracias. Mil bendiciones a ti y a todos los cordobeses. El diputado Orlando Benítez. Hay un hecho bien interesante frente al tema y es precisamente cómo se debe en estos momentos empezar a mirar ese tema. Faltando 28 días, se presenta un proyecto mediante el cual se piden facultades para contratar y realizar modificaciones al presupuesto de la vigencia 2016. Y fue presentado precisamente por el gobierno departamental a consideración de la Asamblea. El otro hecho importante para el caso del departamento de Córdoba. ¿Qué pasó con la inversión para el proyecto Villaluz, que es el centro de recuperación, rehabilitación del menor infractor en el departamento de Córdoba? Fue el gobierno del departamento el que anunció esas inversiones. Es un trabajo conjunto en el que deben participar incluso hasta la misma dirección del ICBF. 7 de la mañana, 20 minutos. Permítanme saludar a nuestro segundo invitado, Héctor Fabio Cordero, secretario de Tránsito de Montería. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo, a ti, a todos los oyentes a esta hora de la mañana, un cordial saludo. ¿Cuántos semáforos tenemos en la ciudad, secretario? En este momento tenemos 39 semáforos, 2 intersecciones semafóricas más que instalaremos en los próximos días y terminaremos el año con 41 intersecciones semafóricas en la ciudad de Montería. ¿Cuántos de ellos tienen hoy el sistema de cuenta regresiva en los semáforos? En este momento hay 16 intersecciones semafóricas ya con semáforos de cuenta regresiva y en los próximos días, 10 días, 12 días, instalaremos la totalidad, el 100% de los semáforos que harán con cuenta regresiva en la ciudad de Montería para facilidad de los conductores y de los peatones y de todos los que transitamos por las vías de la ciudad. Es decir, este año terminamos con 41, completico todos con cuenta regresiva. 100% de los semáforos de la ciudad de Montería con cuenta regresiva. Le hago otra pregunta. ¿Qué pasa con el semáforo de la 41 que desde hace cerca de unos 20, un mes, intermitentemente está saliendo fuera del servicio? ¿Qué está pasando con esos semáforos? No solamente con ese, Gustavo, tenemos varias intersecciones semafóricas en la ciudad donde eventualmente tenemos daños o tenemos insucesos, por llamarlo así, que afectan obviamente la movilidad. El semáforo de la 44, tuvimos 3 meses largos con él, con bastantes daños o repetitivos daños. El semáforo de la 41 en los últimos días ha presentado inconvenientes y hay 2 causas fundamentales que presentan. Cuando la ciudad llueve, desafortunadamente tenemos apagones. La misma cuando hay apagones, los semáforos salen de circuito, a reiniciar a veces se quedan pegados, hay algunas afectaciones o daños y es la rutina
de los semáforos en la ciudad, y no solamente en Montería, sino en todas las ciudades del país presentan los mismos inconvenientes. Por eso precisamente estamos trabajando y hemos trabajado fuertemente en dejar ya la consultoría o los estudios realizados para la central semafórica de la ciudad de Montería, que podrá de cierta forma en tiempo real por lo menos determinar el daño de los semáforos, cuándo será un semáforo del sistema, para tomar medidas de forma oportuna en cuanto a regulación en esas intersecciones. En este momento, desafortunadamente, como les he dicho, tenemos que seguir manteniendo esta forma porque son circuitos aislados que pueden ser afectados, sistemas electrónicos que desafortunadamente no nos dicen en qué momento van a salir de servicio. Se le hace un mantenimiento preventivo, pero realmente muchas veces no te avisa cuándo se va a dañar. Es como tú tener un teléfono celular y en cualquier momento se te apagó y no sabes por qué se te apagó, o se te dañó y no sabes por qué se te apagó. Son sistemas eléctricos con componentes electrónicos que salen de servicio. La energía, los cables, son cables subterráneos, a veces corrientes, daños. Ahorita en este momento que se están haciendo muchas obras en la ciudad de intersección semafórica, muchas veces han salido de servicio porque la gente o las personas que están trabajando allí dañan un cable, dañan una conexión. Entonces son diversas situaciones que se presentan y esto obviamente no es un secreto para todos, afecta la movilidad, pero tratamos de repararlo siempre en el menor tiempo posible para evitar esos inconvenientes. Se va por la 41 del día de ayer, casualmente fue un cable picado, dañado, no encontramos la reparación, tampoco los semáforos te dicen dónde está el daño y hay que empezar a mirar dónde están, revisar tarjetas, revisar circuitos, revisar cables, hasta que estemos con esta reparación. Pero lo importante de esto, Gustavo, es que tenemos los contratos de mantenimiento de semáforos y eso nos permite pues repararlo o llegar y tratar de solucionarlo en el menor tiempo posible de acuerdo a la complejidad de daños de este presente. ¿Quién arregla los semáforos en la ciudad? Existe un contratista en la ciudad de Montería que viene trabajando en los últimos años. ¿Secretario? Hemos perdido allí transitoriamente la comunicación con el secretario Dr. Fabio Cordero. Era bueno, o es bueno preguntarle, porque es que entendemos que es una sola persona la que está atendiendo los problemas de semáforos en la capital del departamento, y valdría la pena por lo menos tener ese tema bien claro. Entre otras cosas porque uno lo que ve es un señor con un mocho y una camiseta montada ahí en la 41 con unas pinzas. Uno diría que debería ser el contratista. Lo cierto de todo esto es que hay unos problemas de movilidad que no solamente ocupan a la ciudad de Montería, sino a todo el territorio nacional, y valdría la pena que se tengan en cuenta. Por ejemplo, los problemas que hay en el centro de la ciudad de Montería y que para épocas como esta se congestionan aún más. Es bueno tenerlos en cuenta. 7 de la mañana, 28 minutos. A todos ustedes una feliz mañana. Aquí termina Debate 7 AM.